Bien. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Dile al que tienes a un lado, presúmele, estoy vivo, dile, estoy vivo. Y tú dile, se nota, viví yo desde chiquillo, se nota. Viví yo. Bien, pues vamos a orar para recibir la palabra de Dios. Dios siempre tiene mejores planes que los nuestros. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios, por este momento en tu presencia. Venir a este lugar nutre nuestra alma y nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos. Gracias, mi Dios, por tu presencia. Háblanos, Jesús, acerca de lo que hay en tu corazón, de lo que quieres que hagamos, de lo que quieres que creamos, de lo que quieres que actuemos, Señor. En tus manos estamos, mi Dios, unge mi vida para que seas tú el que hablas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Osval, pon la musiquita. Pues hoy vamos a estar hablando de una palabra, es una palabra un poco fuerte, pero es una palabra que es necesaria. Es necesario siempre, no solamente que nos apapachen. ¿A cuánto les gusta que los apapachen y los abracen? A mí sí, me encanta. Sobre todo cuando mi esposa, íbamos en el camión hace una semana pasada que nos quedamos sin coche. Y empieza a sobarme aquí el lomo o el cuello. Y me quedé bien dormido. Pero también a veces es necesario que nos jalen el freno, que nos aprieten las tuercas, que nos den con la chancla voladora. ¿Están listos? Nadie dijo nada. Tú por fe di amén. O como dijera en mi rancho, pues me la gané, venga, vámonos. Vamos a estar hablando esta mañana acerca de algo que poco pensamos, pero necesitamos poner en práctica. Vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento. Y muchas veces pensamos que el arrepentimiento es llorar o sentirse mal. Pero el arrepentimiento es darme cuenta de que estoy haciendo algo mal y tomar acciones para corregirlo. Esaú perdió la primogenitura porque la menospreció su lugar en el plan de Dios. Se la vende a a Jacob. Esaú se la vende a Jacob. Si hubiera sido acapulqueño, hubiera sido un pozole verde. Y dice la palabra que después Esaú con lágrimas quiso recuperar la primogenitura, pero no pudo. Te digo una cosa, Esaú no estaba arrepentido. Tenemos también el caso de Judas. Niega a Jesús, llega con Jesús, le da un beso. Y lo tremendo es que Jesús le dice, amigo, con un beso entregas al maestro. Y le habían dado 30 monedas de plata, dice la palabra que fue y se ahorcó. Se sentía mal, pero no estaba arrepentido Judas. Yo les pregunto esta mañana, si Judas le hubiera pedido perdón a Jesús, ¿lo perdona? ¿Te das cuenta de la importancia del arrepentimiento? El arrepentimiento no es sentirme mal, porque hay gente que se siente mal cuando peca, pero sigue adelante con el pecado. El arrepentimiento es que yo entiendo que lo que estoy haciendo está mal, y esa parte es muy complicada, porque cómo nos encanta creer que tenemos razón, cómo nos encanta escuchar nuestra propia voz y decimos, es que yo así nací y así me moriré. No digas eso, qué vergüenza. Es que así era mi papá y así soy yo. Debería de darte pena. El arrepentimiento es cuando yo me doy cuenta que algo está mal y necesito cambiarlo. El arrepentimiento no es decirle a Dios, es que Señor, ayúdame a dejar de pecar. No.
El arrepentimiento no es, ay Señor, ahora que deje la amante y no me acuerdo en dónde la dejé. No. El arrepentimiento es decirle, he pecado. Salmo 51, que no está aquí en el estudio, pero te lo quiero mencionar. Habla del corazón de David cuando se enfrentó a la consecuencia de su pecado. ¿Cuál fue su pecado? Le robó la esposa a su hombre más fiel. No solamente fue un adulterio, fue una alta traición. Y no solo eso, sino que lo manda a matar. Dice, vayan a la guerra y cuando esté lo más duro, lo dejan solito para que los enemigos lo maten. David era un hombre que Dios dice que tenía un corazón conforme al de Dios, ¿sí o no? Pero eso que hizo David habla de un hombre que era también perverso. El arrepentimiento es necesario, claro. Y quiero empezar con lo primero que sucede cuando nos arrepentimos, que es regresamos a Dios. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Cuando tú lees antes, cuando estaba en casa, dice que cuando él decide irse, le dice a su papá, dame la parte de la herencia que me toca. Tú piensas que fue, papito, ándale, aliviáname con mi herencia. No, porque ese hombre estaba en tinieblas. Me imagino cómo llegó con el papá de grosero y altanero. Órale viejo, dame lo mío. Órale anciano, lo que me corresponde. El papá le dio lo que era suyo. Y él pasa por un proceso donde cuando se fue allá a irse con las mujeres a la pachanga, él no estaba arrepentido. Él pensaba en su cabeza, yes, me salí con la mía. Soy muy picudo. No, chido Juan. Soy una eminencia. Y él se fue a la pachanga y a despilfarrar con las mujeres. Y les invitaba el trago a todos. Y él decía, esta es la vida. Y hay mucho que sacar de esta enseñanza, pero la palabra dice que se le acabó el parque. Y acaba deseando. No dice que comió las sobras de los cerdos, dice que se le antojaban, pero no había quien se las diese. O sea, ni siquiera comió lo que comen los cerdos, que comen cerdos, desperdicio. Pero no había ni siquiera quien le diera desperdicio. Y algo precioso que dice esta escritura es que él, volviendo en sí. Si tú estás cometiendo pecado y piensas que está bien y piensas que tú tienes razón, no has vuelto en sí. El problema de no volver en sí mismo es que viene un quebranto como no te imaginas. Viene una situación terrible sobre tu vida si no te arrepientes. Porque el arrepentimiento es darme cuenta que estoy mal. Y cómo nos cuesta trabajo darnos cuenta que estamos mal, ¿sí o no? No nos gusta reconocer. Vemos el pecado del otro más grande para justificar el nuestro. Es que tú estás mal y yo estoy bien. Quiero leerte una escritura que es el primer mensaje que Jesús da después de que se bautizó, perdóname. El primer mensaje que Jesús da está en Mateo 4:17, que dice: y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que le preocupa a Dios que tú y yo hagamos es que reconozcamos nuestros pecados y nos arrepintamos. Arrepentirse no es decir, sí, soy pecador, pero todos somos pecadores. ¿Alguien ha dicho esa frase? Yo sí, para justificar mi pecado. Es que todos nos equivocamos, pobrecitos de nosotros. Dios le dijo a Abraham: Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Y lo que está diciendo esta escritura es que lo primero que Jesús predica después de que recibe el Espíritu Santo es: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. ¿Por qué Jesús decía eso?
Y aquí hay algo poderoso, sencillo pero poderoso. Porque cuando el reino de Dios se acerca a nuestras vidas, el reino, ¿qué quiere? Salvarnos, darnos justicia, paz y gozo, bendecirnos, sanarnos, levantarnos, prosperarnos. Pero si yo no estoy arrepentido, el reino de Dios, así como viene, se va. Hay una parte de la escritura que me fascina, que es aquella parte de la mujer de flujo de sangre. ¿Recuerdan esa historia? Que dice, si tan solo tocare su manto, seré sana. Se arrastra por abajo de la multitud y toca a Jesús. Y Jesús dice, alguien me tocó. Y el hermano Pedro, el hermano Pedro, Jesús, estás viendo que la gente te aprieta y te apretuja y preguntas, ¿quién me ha tocado? Jesús. O sea, ¿qué pasó, Jesús? Y la respuesta de Jesús es que alguien se acercó con fe. Y muchas veces podemos ir a los congresos y podemos venir a la iglesia y podemos hacer tantas cosas y no pasan milagros y no se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque no nos estamos acercando con un corazón arrepentido. A veces pensamos que Dios es el que me da solo los milagros para que yo sea feliz, y no. Por eso les conté el testimonio de don Chavita, el señor que al final se acercó. Era un hombre que ya estaba resuelto su problema. Su muchacho ya le habían puesto los clavitos o lo que sea, ya se lo entregaban. Pero era un hombre que decía, sin palabras lo dijo, necesito a Dios. Y el arrepentimiento es darte cuenta que necesitas a Dios. Si no te arrepientes, el día que venga la bendición, la vas a dejar ir. Porque si no hay arrepentimiento, tus ojos están puestos en ti mismo, en que tú eres picudo, en que tú lo sabes todo, en que a ti nadie te va a corregir. Pero cuando hay arrepentimiento, mis ojos están en Jesús y puedo ver. Por eso es que Jesús está tan interesado en que nos arrepintamos, tan interesado en que dejemos de pecar. Porque la tiniebla, cuando no me arrepiento, no me permite recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuántas bendiciones se nos han ido porque hemos estado en tinieblas? No nos hemos arrepentido. Por eso, la urgente necesidad de que nos arrepintamos. Punto 2. Es por gracia. Nunca se ha tratado de que recibimos bendiciones porque nosotros somos buenos. Ni se te ocurra pensar eso, porque tú y yo, la neta, no nos merecemos nada. Si fuera por obras la salvación, no, hombre, nos iba a tocar hasta adelante, pero en el infierno. Ha sido tan cara la salvación que Jesús la puso al alcance de un creo. Por eso es importante que entendamos que la única razón por la que Dios nos bendice es porque Él es bueno, no porque te lo merezcas. De repente yo antes decía, bueno, es que si no tienes fe no recibes el milagro. ¿Y cómo me explicas? Esa escritura también me fascina. Aquel que estaba en el estanque de Betesda y Jesús se acerca por atrás diciéndole, oye, ¿quieres ser sano? Y turuleco le contesta con otra cosa. Es que no hay quien me eche ahí, y como yo no, por mis obras no puedo y no recibo o sea, le eché un rollo. Y Jesús, viendo su necesidad, pero lleno de amor, le dice, párate, agarra tus cosas y vete. Y él se para, agarra su camita y se va. Dime que ese hombre tuvo fe. No. Hubo mucha gente que tuvo fe. Pero a mí me encanta ese ejemplo, ¿sabes por qué? Porque muchas veces yo me he encontrado sin fe. Muchas veces me he encontrado en tristeza, en amargura, en situaciones. Y a veces le pido a Dios sin creer. Y decimos aquella frase,
pues si tú quieres sanarme, yo te pregunto, ¿Dios te quiere sanar, sí o no? Y entonces, ¿por qué le decimos eso a Jesús? ¿Será que quieres hacerme el milagrito? No. Dice la palabra que Él está deseoso. Imagínate, Jesús iba caminando con los discípulos cuando esta mujercita de flujo de sangre le toca. Él iba caminando. Pero ¿cuál es el asunto? Que esta mujer sí se acercó con fe. Sí se acercó reconociendo quién es Dios. Si no nos arrepentimos, no podemos reconocer que Él es Dios. Aunque digamos que creemos en Dios, si no estamos arrepentidos, no vamos a poder ver su gloria. Porque dice la palabra que Dios está buscando adoradores. ¿Qué es un adorador? Aquel que quiere estar con Dios. Y gracias a Dios que tú esta mañana has decidido estar aquí. Eres un adorador. ¿Cuántos dicen amén? Señor, voy a la iglesia porque te necesito. ¿Sabes por qué hay gente que deja de venir a la iglesia? Porque cree que ya no necesita. Hay gente que por alguna razón se va a otra iglesia. Está bien, sigue teniendo hambre y sed de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Pero hay gente que de la nada ya no va. Oye, ¿por qué no has ido? Ay, pastores, que no he podido. ¿3 años? ¿Es neta que 3 años no has podido ir a la iglesia? Ah, pero si te vas a Cuernavaca. Ah, pero si te vas a Cancún. Ah, pero si te vas a los San Antonios. ¿Y no puedes venir a la iglesia? ¿No será que no quieres? ¿O no lo necesitas? ¿O crees que no lo necesitas? Fíjate ¿por qué? ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento? Dice Zacarías 12:10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Lo primero que hace el arrepentimiento es que te permite entender la obra de Jesús en la cruz. Yo fui a ver al cine La Pasión de Cristo de Mel Gibson. No sabes, o sea, la película no está fea, pero no sabes cómo sufrí en el cine. Me la pasé todo el cine llorando de ver lo que Jesús vivió por mí. No sabes cómo pues no sé si la palabra sea me bendijo, sí me bendijo, pero no sabes cómo me dolió. Que eso fue un poquito de lo que Jesús vivió en la cruz. Te recomiendo que la veas. Y ahora que se acerca Semana Santa, sale por todos lados. Pero lo que pasa cuando tú y yo estamos arrepentidos es que empezamos a entender lo que Jesús vivió, a entender el sacrificio de lo que Él pagó por nosotros. ¿Y sabes qué pasa en tu corazón? Ya no te dan ganas de pecar. Haces hasta lo imposible por decirle: Señor, tú estás conmigo, ya no te quiero fallar. Mira, tengo un carácter bien fuerte, que no es fuerte, es un carácter débil. Y grito y hago y deshago. Pero tú pagaste por mí, lo que dice este versículo, que cuando tú y yo nos arrepentimos, lo primero que va a hacer Dios es que va a derramar, fíjate qué hermoso, sobre ti espíritu de gracia y oración. Quiere decir que si no te dan ganas de orar, cuando te arrepientes y le dices: Padre, me arrepiento, Él cambia tu espíritu, cambia tu naturaleza, una naturaleza que no quiere saber de Dios nada, y empiezas a orar, y empiezas a agradecer, y empiezas a darte cuenta de lo que Jesús hizo en la cruz. Estuvo horrible lo que Jesús vivió. Y lo más tremendo es porque el sacrificio, el dolor que Él vivió, estaba el Espíritu Santo con Él. Él lo fortalecía. Pero cuando estuvo en la cruz, Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús sufrió el abandono del Padre. ¿Sabes para qué?
para que a mí el Padre nunca me deje, para que a pesar de lo que yo haga, el Padre siempre esté conmigo. Él sufrió el abandono de su Padre, que toda la eternidad y las edades y los tiempos ha estado con Jesús, y el Padre tuvo que abandonarlo. Te pido un favor: jamás vuelvas a decir que Dios te abandonó. Jamás vuelvas a decir: es que Dios no está conmigo. Porque Jesús sí fue abandonado por el Padre, para que el Padre siempre esté contigo, ¿sí o no? Él está contigo siempre, y hemos sido malvados, pero Él dice: yo estoy contigo, porque Jesús vivió la ausencia de mi presencia, y Dios dice: yo estoy contigo siempre. Por eso es importante que nos arrepintamos. Hay espíritu de gracia y oración, y dice que miraremos a Jesús y nos va a doler como si fuera un hijo que fue crucificado. Sentiremos en nosotros el dolor del Padre y nos vamos a jurar, aunque está mal jurar, pero voy a decir: no vuelvo a pecar, no vuelvo a fallarte, no vuelvo a traicionarte. No es una onda del echaleganismo. No, decide no pecar. No. El apartarte del pecado es la consecuencia de que reconoces tu error y le dices: Señor, me arrepiento, sé que estoy mal. Punto 3. Tiempos difíciles. Pásame mi agua, amor. Esto es algo bien duro para nosotros como iglesia. Esto no es para los nuevos, no es para el mundo. Dice la palabra del Señor: pues ha llegado el tiempo del juicio, y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, gracias, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Esta palabra es una palabra terrible. Si tú no te arrepientes, aunque seas pastor, aunque seas servidor, aunque seas alguien que ayuda a los pobres y va a los hospitales y das unos diezmos generosos, si no te arrepientes, si no me arrepiento, nos vamos a perder. Y mis amados, vean nada más cómo está el mundo. Unos temblores terribles en Asia, inundaciones en la India, inundaciones en Reynosa. ¿No vivimos el huracán Otis? Estamos en los últimos tiempos. Hay un juicio que está viniendo sobre el mundo, y debemos de tener nuestro corazón listo, porque la realidad es que no sabes cuándo vas a morir. Hace 3 días, no sé si alguien vio la noticia de un muchacho que balacearon ahí en la Y. ¿Alguien vio esta noticia? Nos tocó ir al día siguiente al sepelio. Un muchacho de 34 años, su esposa de 24, dejó un niño de 7 y uno de 3, me parece. Yo cada vez que voy, se los he platicado, cuando voy a un funeral, le digo a la familia: ¿me dejas acercarme al cuerpo? Porque yo debo de recordarme todo el tiempo que soy frágil. Y vi a ese muchacho en la caja. De hecho, me llevé a mi hija Esther. Digo: ven, mi amor, vamos a ver. Yo siempre que puedo le ministro a mis hijos: la vida no la tenemos comprada, y no sabes el día que vas a morir. Este papá le dieron 2 balazos y se bajó corriendo del coche para que no lastimaran a sus hijos. A sus hijos no les pasó nada. Y yo, cuando vi a ese hombre ahí en la caja, empiezo a ministrar, y se me hizo un nudo de la garganta gigantesco, porque mi hijo tiene 26 años, mi hijo. Y yo no sabía qué decir. Dios me ayudó a dar la palabra, a ministrar, y oramos por la familia. Pero la vida no la tienes comprada. Nadie te asegura que no vas a morir hoy en la noche. Nadie te asegura que va a venir un temblor como el de Myanmar y va a acabar con Acapulco. Esperemos que no, sigamos orando. Pero nadie nos asegura que vamos a vivir hasta los 90. Por eso es necesario que nos arrepintamos.
que siempre estemos listos para que cuando el Señor nos llame a su presencia, le digamos: Señor, yo estaba esperando que vinieras por mí y gustoso me voy. Señor, siempre me anhelo, como aquella canción de Marcos Vidal de Cara a Cara. Señor, mi anhelo siempre ha sido, y es algo que yo he orado, yo llegando al cielo, yo quiero abrazar tus pies y besarlos y decirte gracias por lo que hiciste, porque yo no era nadie, yo no era nada, yo estaba destinado al fracaso y la perdición eterna, pero tú me salvaste. Y no solamente me salvaste, sino que pusiste mesa delante de mí. Salmo 23 dice: aderezas mesa, un banquete delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, me has ungido, dice, y mi copa está rebosando. Es por gracia que Dios pone una mesa delante de nosotros. Es por gracia que en el Otis no moriste. Es por gracia que en la pandemia no moriste. Es por gracia que Dios te bendice en lo económico. Y si tienes un cochecito o 2 o 3, es por gracia. Y si tienes un trabajo, es por gracia. Y si tienes hijitos, es por gracia. Yo le decía hoy a mi esposa en la mañana: cada vez que te veo, yo sé que Dios ha sido bueno. Le digo, porque me dio la esposa que yo necesitaba. Le digo a mi esposa: me das mucha alegría. No me das paz porque das guerra. Le digo, pero me das mucha alegría. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos que somos frágiles, somos humanitos, y que Dios nos escogió, dice la palabra, que agarró lo que no era para que ahora pudiera ser. Es por gracia. Pero ¿dónde empieza? Cuando me arrepiento. Punto 4. Y esto es algo que yo me recuerdo seguido. Mateo 7 del 21 al 23 dice, Mateo 7 del 21 al 23 dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. En Reina Valera dice: aléjense de mí, hacedores de maldad. Esto es algo bien duro. Esta palabra es para los servidores y los pastores. Puede ser que Dios te use para que una persona sane de cáncer, pero no fuiste tú. ¿Quién fue? Es Dios. Puede ser incluso que Dios te dé fe para que ores por uno y resucite, pero no fuiste tú, fue Dios. ¿Tú qué crees que le interesa más a Dios? ¿Que vayamos por la vida haciendo milagros o que nos arrepintamos y lo amemos? ¿Qué crees que le interesa más a Dios? ¿Que prediquemos lindo, que llenemos iglesias, que llenemos estadios? Que lo vamos a ver en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Acapulco será salvo. Pero ¿qué crees que más le interesa a Dios? ¿Tu servicio o tu adoración? ¿Tu servicio o tu arrepentimiento? ¿Tu servicio o que dediques un ratito para estar en casa, te sientas en la sala o en el comedor y le dices: te amo, Jesús, te amo, Jesús? Yo creo que lo segundo es lo que toca el corazón del Padre. Que tú le puedas decir a Dios: eres lo más precioso de mi vida. Yo se lo he dicho a mi esposa y a mis hijos. Yo le he dicho a mi esposa: tú eres el amor número 2 en mi vida, mi amor. Porque el número 1 es Dios. Porque Él me conquistó, Él me sedujo, Él fue más fuerte que yo. Yo era una persona necia, no se me quita del todo, pero era más necio, aferrada. Yo no quería servir a Dios. Aquí está uno, ya lo he platicado, uno que decía: pastor, ni loco. Pero Dios, cuando yo tenía 18 años, estaba yo en la consola. Dios bendiga a los del sonido y la consola. Estaba yo en una mesa atrás
Y cuando llegaron los profetas, el diablo me aconsejó: ahí vienen los que descubren los pecados. Y literal me escondí abajo de la mesa, literal. Me hinqué y me metí. Pero pues Dios, Salmista David dice: ¿a dónde iré de tu presencia? El profeta dice: allá hay un muchacho atrás. ¿Cuál? El que está bajo la mesa, sáquelo. Y ahí vengo yo, todo así, hasta apretado caminaba. Y por gracia, el profeta dijo: tú siempre has querido estar atrás. Por mis traumas y todo el mere que tenga que vivir en mi vida, yo no quería que nadie me viera. Es más, que nadie supiera que existo y yo era feliz. Y Dios me dijo: tú siempre has querido estar atrás. Dice: pero yo te voy a traer adelante para que prediques mi palabra, y para que seas un pastor, y para que bendigas a la gente. Yo estoy aquí no porque quise, pero gracias a Dios por los planes que Él tenía para mí. Y lo mismo es para ti. Posiblemente tú eres una persona que no te gusta ser visto, pero si eres obediente, Dios te va a usar. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Fíjate, ayer que fuimos al hospital me encantó, porque la semana pasada estuvimos hablando de los dones. Y Fátima, una niña preciosa que Dios le dio un bebé hermosísimo, ese va a ser profeta. Yo soy fan de ese bebé. Me dice: pastor, sentí en mi corazón ir al hospital. Le digo: va. Dije al pastor Benjamín: el que tenga la carga, que la cargue. Vámonos, recio. Llevaron las cosas para hacer sandwichitos, para repartir ahí en el hospital. Entonces yo le dije a ella: me encanta el valor que tiene esa niña. Le digo: no, pues usted es la del ministerio, yo nada más soy su chalán, diles unas palabras. Y yo digo: sí, usted verá. Y me encantó lo que dijo. Dice: pues yo sentí en mi corazón hacer esto, traerles un regalito, porque están aquí ustedes esperando a sus familiares. Dice: y yo también estuve aquí en el hospital, así asado, y Dios siempre mandó bendiciones. Es que yo quise hacer esto por ustedes, con temor y temblor, pero lo hizo. Y Dios me hizo sentir en mi corazón acerca de esta joven, no es una niña, una joven, que ese ministerio de la misericordia es un ministerio. Ella va a tener un ministerio mundial de hospitales, de cárceles, y que el recurso va a venir del cielo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que le gusta a Jesús. Que vayamos al que no puede, que hagamos algo por el que no te puede regresar el favor. Y me acordé cuando estábamos, porque le decías a la gente: ¿cuántos quieren orar? Todos. Y me acordé de aquel versículo que dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve en el hospital y fuiste a orar por mí. Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? ¿Lo hiciste a uno de mis pequeños? Me lo hiciste a mí. Y esta escritura que acabamos de leer habla de que cuides tu salvación, que salió carísimo, y que no solamente te encuentres en el activismo de hacer cosas para la iglesia, sino que busques amar y adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Punto 5, lo mencioné ahorita: principio de dolores. Mateo 24 del 6 al 8 dice: oirán de guerras y de amenazas de guerras. No se dejen llevar por el pánico. Lo primero, es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, ya está pasando, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Ay, mamacita, ya tuvimos huracán, pandemia, nos falta un buen temblor. Yo sé que decimos que no, pero está escrito: y guerra cantada no traiciona. Prepara tu corazón. No, pero viene el bueno. Se fue ensayo. El del 19 fue ensayo. Tenemos que estar preparados. Por ejemplo, estábamos platicando en la célula el lunes: oye, ¿y este año vendrá otro huracán?
Estábamos platicando con unos amigos y hermanos cercanos. Le digo, pues no sé, pero aquí tienes tu casa y te traes tus coches cuando empieza a llover. Ya lo sabes. Si no llega el agua, qué bueno. Y si llega, ya sabes qué hacer. Porque lo está diciendo la palabra. Estamos en el fin de los tiempos. Y dice, fíjate, empieza a decir, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. No sabemos si va a haber otro huracán. No sabemos si va a haber un temblor. Estábamos hablando con un muchacho en el restaurante ayer, unos del DF. Ellos son chilanguitos, yo también, por eso puedo hablar de los chilangos. Me dice, jefe, nada más estamos esperando un temblor. Digo, pues yo tengo a San Andrés aquí enfrente, mijo. Viene el fin y tenemos que preparar primero nuestro corazón. El punto es darnos cuenta de esto. Y no para que tengamos miedo, para que seamos precavidos. Último punto, seremos guardados. Hasta me gusta. Apocalipsis 3:10, 12 y 13, ya con esto termino. Dice, esto tiene un hilo. Me arrepiento, reconozco mi maldad. Dios derrama un espíritu de oración. Entiendo la cruz de Jesús y empiezo a decidir vivir una vida de santidad. Decido apartar el pecado de mi vida. Y Apocalipsis 3:10 dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Fíjate lo que está diciendo aquí. Dice, has perseverado. No eres perfecto, pero has perseverado. Sigues orando, sigues ayudando, sigues bendiciendo, sigues perdonando, estás perfeccionándote. Cada vez decides pecar menos. Me buscas en mi presencia, oras a mí. Estás siendo guardado. Y dice que la prueba de este mundo que viene no es para probarnos a nosotros, es para probar a los que son del mundo. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. El que tenga oído, oiga lo que debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Dios quiere que nos arrepintamos porque Él no quiere que nos perdamos. Por eso es que Él hizo todo, para que tú y yo no tengamos pretexto para no llegar al cielo. Para que tú y yo no tengamos pretexto de decir, es que Dios nunca me ayudó. No. Si Dios entregó a Jesús, a su propio hijo, y yo lo he pensado, ¿yo entregaría a uno de mis hijos? No, a ninguno y por nadie. Así de sencillo, yo no lo haría. Pero Dios sí lo hizo. Dios te amó tanto que mandó a alguien a pagar la deuda que nos llevaría al infierno y a la perdición. Jesús murió y pagó por nosotros. Por eso es importante que a partir de hoy nos demos cuenta. El resumen para mí sería dos cosas: la presencia de Dios. Dios mismo está contigo siempre. Y ahí ahorita que estás sentado, Dios está contigo. Y número dos, hay que arrepentirnos. Hay que reconocer si hemos hecho algo malo. Y no es fácil. Si tú esta mañana tienes que perdonar a alguien, déjalo ir, libéralo. No vale la pena que estés atado a esa persona y que tú vayas a hacer que por ese rencor pierdas tu salvación.
Y si eres una persona que ofendiste a alguien, que cometiste un error, pide perdón. Y no es fácil. No es fácil. Posiblemente esa persona que lastimaste te odie. Pide perdón. No lo estás haciendo por él. Obviamente tiene que haber una restauración, pero primero lo estás haciendo por ti, por agradar a Dios y que no haya nada que te estorbe. Ponte de pie, por favor. Posiblemente esta mañana haya alguien aquí que realmente entendió lo que hablamos este día y que le quieres decir al Señor: yo me arrepiento, soy pecador, pero me arrepiento. Porque hay gente que es pecadora y no se arrepiente. Bueno, yo sí, porque yo no quiero perderme de la eternidad por orgullo, por soberbia. La mujer con flujo de sangre es un ejemplo precioso de lo que es poner como prioridad a Dios. Esta mujer con flujo de sangre era una menstruación constante. ¿A qué olía esta mujer? A pudrición, a muerte. Y llevaba 12 años con esta vergüenza pública. No sabemos si pecó, no, la Biblia no lo dice, pero era apestosa su enfermedad. Era horrible. Esta mujer no podía acercarse. Oren por mí. No. Por eso es que ella tuvo que meterse por abajo. Pero ella dijo: si toco su manto, seré sana. Y la palabra que acabamos de leer: no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino, sino el que hace la voluntad. Yo sí estoy muy preocupado por mi salvación. No porque yo tenga que ganarla, no porque yo me la tenga que merecer. No funciona así. Pero estoy preocupado de que yo mismo no sea el estorbo para que me pierda. Que yo mismo con mi necedad no sea aquel que está acabando su propia tumba para perderse eternamente. Por eso es que yo esta mañana quiero hacer un llamado especial. Si tú quieres restaurar tu comunión con Dios, quizás pedirle perdón, quizás decirle: Señor, sí, reconozco, y sí, me arrepiento. Y no te va a importar lo que digan los demás, porque la realidad es que el que está a tu lado no va a interceder por ti cuando estés con el Padre. Yo no voy a salvar a mi esposa, ni a mis hijos, ni ellos a mí. Esto es algo individual, donde yo tengo que decirle al Señor: Señor, en serio, perdóname. En serio, la regué. En serio, dije esas cosas. Sí, Señor, yo las dije. Perdón, me arrepiento. Y ese es el camino donde empieza el arrepentimiento y la salvación. ¿Alguien quiere hacer esta oración conmigo? Levanta tu mano. Yo también soy pecador y tengo mucho de que arrepentirme. Te voy a pedir que pasemos aquí al frente. Los que quieran, vénganse, vamos a orar. Y no importa que la gente te vea. Tú y yo somos pecadores. Háganse más adelante. Vénganse bien adelante por aquí más o menos. Y tú que pasaste aquí adelante, solo cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Dile al Señor: perdóname. No tienes que explicarle nada. No tienes que justificar: es que yo hice esto por esto. No. Dile al Señor: perdóname. Yo reconozco mi pecado. Y si quieres decir tu pecado ahí, dile en voz bajita para ti. Él te escucha. Perdóname porque adulteré, porque forniqué, porque robé, porque hablé mal de otros, porque odié, porque fui soberbio, soberbia, porque no quise hacer tu voluntad.
Quizás me pediste un día que orara por alguien y no quise. Quizás me pediste que le llevara una despensa a alguien y no quise. Perdóname. Perdóname porque hablé mal de la gente. Perdóname porque no traje las ofrendas, los diezmos, lo que yo sabía que era tuyo, pero dejé que el diablo me hablara. Perdóname cuando me llamaron al ministerio y dije, no puedo, y era mentira. No quise. Perdóname, Señor, por las veces que me pusiste a orar por mi vecino o mi vecina y no quise. Hoy declaro que soy pecador, pero también reconozco que el cielo está abierto sobre mí para que tu gracia y tu amor se derramen en mi vida. Ya no quiero fallarte, dile al Señor, ya no quiero fallarte. Con tu ayuda ya no te voy a fallar, pero ya no quiero hacer lo malo. Ya no quiero deshonrarte con mi vida. Al contrario, mi Dios, quiero vivir como tu hijo, como tu hija. Quiero dar testimonio a todos de tu amor. Porque lo que más quiero no es no irme al infierno. Lo que más quiero es estar en tu presencia. Señor, que el día que muramos, el anhelo más grande de nuestro corazón sea verte cara a cara. Y que podamos decir delante de ti, hice mi mejor esfuerzo con tu gracia. Tú sabes que le eché todas las ganas, no siempre me salió, pero lo hice porque te amé, Jesús. Y el Señor nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Aquí estamos, mi Jesús, somos tan imperfectos, pero eso no nos detendrá de vivir una vida de victoria. Eso no nos detendrá de vivir una vida libre de las tinieblas, porque a ti la muerte no te pudo retener, a nosotros tampoco, porque somos tus hijos y tus hijas, somos tu creación. Disfrutamos tanto tu presencia, disfrutamos tanto venir a la iglesia. Y mi Dios, tú este día estás levantando un corazón de oración y de adoración. Y vamos a empezar a desear que muchos estén con nosotros. Estaremos abriendo nuestra boca y hablándole a la gente del amor que has tenido por nosotros. Y miles vendrán y te conocerán, porque nosotros somos carta abierta de tu amor. Espíritu Santo, gracias porque abriste el cielo. Gracias, mi Dios, porque no hay nada que impida, Señor, que tu gloria y ese avivamiento poderoso esté agitando nuestro corazón. Y nos pasará como los leprosos cuando iban en camino al templo. En el camino fueron sanados. Mientras te adoramos y te servimos, nuestras necesidades serán satisfechas, porque el cielo está abierto. Porque Jesús, tú eres la escalera al cielo. Y hoy estamos delante de ti, Señor, viviendo bajo cielos abiertos. Hoy bendigo a tus hijitos y tus hijitas en el nombre de Jesús. Y gracias por ese corazón que nos has dado. Porque, Señor, estamos preparándonos, porque lo mejor está por venir. Veremos tu gloria como nunca se ha visto en la historia de este mundo, porque tú eres bueno. Solo por eso. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Señor.